¿Qué es el principio de gratuidad laboral? Cuando nosotros hablamos del principio de gratuidad laboral nos estamos refiriendo a un principio que se encuentra ya consagrado normativamente en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este principio básico quiere decir que, en rigor de verdad, por ejemplo, el trabajador, por su sola condición de ser trabajador, tiene la posibilidad de acceder a la justicia sin erogar o sin generar ningún tipo de gasto, sin pagar ningún tipo de gasto, ¿sí? Pero bueno, esto tiene una serie de consecuencias que vamos a ir analizando paso a paso. A su vez, el principio de gratuidad va de la mano del principio o de un derecho fundamental básico que tiene que ver con el acceso irrestricto a la justicia. ¿Y qué es el acceso irrestricto a la justicia? Es la posibilidad que tiene todo ciudadano de acceder a la justicia sin ningún tipo de límite. Y a su vez, este derecho de acceso irrestricto a la justicia implica o abarca otros elementos que tienen que ver con la posibilidad de interponer un recurso sencillo y que este recurso posibilite que luego se dicte una determinada sentencia, obviamente razonable, que tenga que ver con una vinculación entre los hechos, el derecho que fundamenta la pretensión y la prueba ofrecida y producida. Entonces, como vimos, el principio de gratuidad se relaciona de forma íntima con el acceso irrestricto a la justicia. Y el trabajador, por ser un sujeto vulnerable, por estar en una posición de desventaja frente al empleador, básicamente, y ser un sujeto de tutela, de preferente tutela constitucional y convencional, en ese supuesto caso el trabajador se considera que está tutelado por este principio de gratuidad. Entonces, como vimos, todo proceso judicial genera una serie de gastos, costas, que se denominan costas, que antiguamente se denominaban costos, como el pago de ciertas tasas, de ciertos impuestos, cuestiones fiscales, también más que nada los honorarios, tanto del abogado de la parte actora que defiende al trabajador o del abogado de la parte demandada, la parte empleadora en ese supuesto caso, y a su vez los honorarios de los peritos intervinientes, que puede ser un perito contador, un perito médico, un perito psicólogo, un perito técnico experto en higiene y seguridad laborales. A su vez también hay que tener en cuenta que en los procesos judiciales rigen determinados principios y una de estas reglas o de principios básicos tiene que ver con que aquel que gana el juicio obviamente no se va a hacer cargo de las costas, se van a colocar las costas a la parte vencida, ¿sí? Si por ejemplo el trabajador gana un juicio y se prueba que el trabajador estaba trabajando en relación de dependencia a favor de determinado empleador, en ese supuesto caso las costas van para la parte vencida, que sería en ese caso el empleador. En ese supuesto caso no habría ningún tipo de problema, pero ¿cómo esto se relaciona con el principio de gratuidad? Básicamente esto tiene una relación directa con el principio de gratuidad porque de alguna forma cómo impacta esto en el supuesto caso que el trabajador pierda el juicio, pierda ese proceso judicial. En ese supuesto caso, en el supuesto caso que el trabajador pierda el juicio, en general los jueces laborales colocan las costas, ¿sí?, por su orden. ¿Y qué quiere decir esto? Que las costas no van a la parte vencida, como por ejemplo en ese caso el trabajador que ha perdido el juicio, sino que directamente las costas se distribuyen de igual a igual entre el abogado de la parte empleadora y el abogado de la parte actora, accionante, que sería el trabajador. Ahora bien, esto es una regla general que generalmente es uno de los criterios que utilizan los magistrados a la hora de determinar las costas en juicio en el supuesto caso que pierda el trabajador, e impere en este caso el principio de gratuidad, e impere lo que sería básicamente esta tutela del sujeto de preferente tutela constitucional, teniendo en cuenta también la hiposuficiencia, que quiere decir que existe un desequilibrio entre el trabajador y el empleador. Entonces, básicamente, el criterio general, la regla general, es que en el supuesto caso que se determine que pierde el juicio, en ese caso el trabajador, en virtud de que es un sujeto de preferente tutela constitucional, en virtud además que en ese supuesto caso rige el principio de gratuidad, generalmente los jueces colocan o determinan las costas por su orden, es decir, que cada una de las partes va a pagar los correspondientes costas, ¿sí?, los honorarios de cada una de las partes. Por ejemplo, el trabajador va a pagar los honorarios de su abogado
y el empleador va a pagar los honorarios de su abogado y se distribuyen las restantes costas entre cada uno de los sujetos procesales, tanto del accionante como del empleador. Ahora, ¿qué sucede en el supuesto caso que se haya actuado con cierta negligencia y exista, por ejemplo, culpa del trabajador? ¿Sí? Al haber perdido el juicio. No se trata de casos dudosos o casos en los cuales esté muy discutido si el trabajador no tiene o no razón, o por cuestiones netamente técnicas que el trabajador haya perdido ese supuesto juicio. Se trata en ese supuesto caso, el supuesto caso que directamente el accionante, el trabajador, haya actuado de manera culposa o negligente, exigiendo algo que sabía de antemano que no le correspondía en un proceso judicial. En ese supuesto caso puede llegar a pasar que las costas se coloquen en cabeza del trabajador, ¿sí? Esto puede llegar a pasar, pero en casos muy excepcionales. Entonces, como vimos, en la mayoría de los casos, como regla general, entonces las costas se distribuyen de igual a igual, ¿sí? Van costas por su orden en el supuesto caso que pierda el trabajador el juicio. Ahora, en el supuesto caso que exista culpa del trabajador, en ese caso se podría llegar a determinar excepcionalmente que las costas vayan a la parte vencida, es decir, la parte accionante. Asimismo, el principio de gratuidad consagrado en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que también la vivienda del trabajador es inembargable, básicamente, y que regiría este principio, que en realidad podría llegar a asimilarse al beneficio de litigar sin gastos. Este beneficio de litigar sin gastos generalmente se aplica al proceso judicial civil y comercial, ¿sí? Básicamente la práctica se aplica allí, pero esto no sería un obstáculo para aplicar el beneficio de litigar sin gastos a los procesos laborales.